tardes y sean bienvenidos. Yo soy Ali Sánchez y hoy me acompaña alguien bien especial. ¿Por qué digo especial? Porque nos va a estar tratando de temas bien interesantes y, ¿por qué no? Quizá usted es una de esas personas que se siente desprotegida o desorientada a la hora de encarar un tema legal. Buenas tardes, Jorge Flores, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Ali, mucho gusto estar aquí. Para las personas que nos sintonizan, ¿quién es y qué hace brevemente Jorge Flores? Bueno, Jorge Flores se graduó de la Escuela de Derecho hace 22 años y he dedicado la mayor parte de mi carrera para representar a aquellas personas que de una forma u otra han sido lesionadas, no importa en qué ámbito de la vida, por culpa o negligencia de una otra persona o corporación, entidad, cualquiera que fuese. La semana pasada estuvimos tratando el tema de negligencia médica, pero yo quisiera el día de hoy tocar un tema que es tan importante y tan común, por ejemplo, como es los resbalones, tropiezos y caídas. Pero antes de empezar ese tema, quiero que me digas, porque siempre nos preocupa a la hora de sufrir estos tipos de accidentes, ¿cuánto cuesta? ¿Qué cobra el abogado Jorge Flores a la hora de hacer este tipo de consultas? Sí, me alegro que me hagas esa pregunta porque es la primera que le viene a la mente a una persona que quizás necesita asesoramiento legal o que ha sufrido una lesión o por culpa de otra persona, o que quizás hasta haya perdido a un ser querido por culpa de otra persona o entidad. Y la respuesta es bien simple. Nosotros, el Colegio de Abogados, no nos permite cobrar más de lo que ellos han establecido y no podemos cobrar por adelantado. Hay algunos abogados que sí piden dinero para investigar el caso inicial. Nuestra oficina, la oficina del abogado Jorge Flores, no acepta ningún dinero por adelantado de parte del cliente. O sea, nosotros nunca cobramos directamente del cliente. Solo si logramos que el cliente sea compensado es que logramos nuestros honorarios, y eso es, de nuevo, lo que nos permite el Colegio de Abogados. Igual que los costos del litigio. Si no logramos que el cliente sea compensado, pues tampoco cobramos no solo honorarios, pero costos de litigio. Todo lo tenemos que absorber nosotros. ¿Y en qué horarios ustedes trabajan, abogado? Bueno, nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, nosotros aceptamos casos los 7 días de la semana a las 24 horas. O sea, si un sábado, un domingo o a las 3 de la mañana alguien necesita de mí, pues nos llaman y nosotros tenemos un sistema que me contactan y entonces yo hablo con la persona. Abogado, por desgracia no somos capaces de evitar este tipo de accidentes. En caso de que, por ejemplo, yo no tenga papeles, sea una indocumentada, yo tengo el mismo derecho, la ley de la Florida protege a todos por igual. Sí. Quisiera que me dijera ese tema. Muy buena pregunta. El estado de la Florida, las leyes del estado de la Florida protege a todos por igual. El estatus migratorio es irrelevante, o sea, no importa, ante los ojos de la ley, todas las personas, ya sea una persona, un ciudadano, un residente, un indocumentado, un turista, quien quiera que fuese, siempre y cuando sea un ser humano que ha sido lesionado por culpa o negligencia de otra persona o entidad, esa persona es protegida bajo las mismas leyes y tiene los mismos derechos de ser compensado por esas lesiones. Bueno, como ya les decía, hoy vamos a estar tratando el tema de resbalones, tropiezos y caídas. ¿Qué viene siendo un caso, abogado, de resbalones, tropiezos y caídas? Bueno, generalmente es simplemente eso, una persona que se cae por culpa de otra persona o entidad. Por ejemplo, centros comerciales, cines, restaurantes, shopping centers, parqueos, un sinnúmero de negocios que invitan a las personas para que vayan a consumir sus productos o a recibir sus servicios. Estos lugares, la ley les requiere que mantengan sus predios, o sea, su establecimiento, en condiciones razonables, o sea, libre de condiciones peligrosas. Si no mantienen ese lugar libre de condiciones peligrosas, su establecimiento, y una persona se cae y sufre lesiones, pues esa persona es amparado por la ley y tiene derecho a ser compensado por el dolor, el sufrimiento, pérdida de trabajo, atención médica y todas las consecuencias, ramificaciones que surgen a consecuencia de esa lesión o lesiones que ha sufrido. ¿Y cuáles vienen siendo las razones comunes para que pasen este tipo de accidentes, de resbalones, tropiezos y caídas? Hay muchas, pero las que más prevalecen son, por ejemplo, lugares donde el piso está mojado, en los mercados,
donde se limpia el piso, se deja mojado o se derrama algún líquido, producto, o está simplemente sucio. Hay veces que hay desniveles del piso, hay suciedad en lo que es el establecimiento que causa que una persona se resbale, y entonces hay veces que falta de iluminación también pasa. Muchas veces el piso está demasiado pulido. Exacto, demasiado pulido. Hay veces que los escalones de una escalera, por ejemplo, no tienen unos tapes, que es para evitar, con el paso de las personas, se desgasta y se pule mucho. Entonces hay que ponerle algo para que no se resbalen las personas. Toda esa clase de razones son las que causan que una persona se caiga. Y si eso ocurre, esa persona tiene derecho a establecer una reclamación contra el dueño de esa institución o lugar. Que qué bueno que me aclara eso, porque quería hacerle una pregunta con respecto a eso. Casualmente la semana pasada la madre de un amigo se cayó en un supermercado, para no decir nombres. ¿El dueño del local es responsable por este tipo de...? Sí, la ley requiere, para establecer una reclamación por resbalones, tropiezos y caídas, hay que establecer primero el estatus del reclamante. Por ejemplo, si una persona entra a robar a tu casa y se resbala porque dejaste algo en el piso, sí, él no puede reclamar por esa condición peligrosa que tú creaste, porque simplemente el estatus de él es ilegal en tu casa. Él fue a robar, no fue un invitado. Sin embargo, una persona que es invitada a un comercio, por ejemplo, un comprador que va a un comercio a consumir sus productos o servicios, como dije, es un invitado del público en general a este negocio privado, y ese negocio privado no sigue los reglamentos necesarios de mantener su establecimiento en condiciones libres de peligros o en condiciones razonables, y alguien se cae, pues uno tiene derecho a establecer una reclamación por sus lesiones. Perfecto. Si por desgracia tengo una caída, un resbalón en un hospital, ¿viene siendo lo mismo si yo me caigo en un hospital que si me cayera en un supermercado, por ejemplo? Bueno, bajo los dos escenarios, uno tiene derecho a establecer una reclamación porque ha habido una violación de una cosa u otra. Lo que las leyes son distintas. Por ejemplo, en un hospital, si la persona es un paciente, eso cae bajo las leyes de negligencia médica, aunque no es una negligencia médica per se, porque un doctor no hizo nada mal, ni lo hizo una enfermera, pero sí lo hizo un empleado del hospital que quizás no limpió el piso, o quizás las enfermeras no atendieron al paciente cuando él quería ir al baño, él llamó al timbrecito, nadie venía y él se levantó a ir al baño y se cayó. Eso es negligencia médica, pero sí, la persona tiene derecho a establecer una reclamación, lo mismo en un hospital que en un centro comercial o cualquier otro lugar que no sea un hospital. Como antes les decía, por la misma desorientación, a veces tenemos este tipo de accidente que no podemos evitar y no sabemos qué hacer. Cuando yo tengo este tipo de accidente del que estamos hablando el día de hoy, de resbalones, tropiezos y caídas, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Obviamente, si una persona se cae y sufre una lesión por una caída, un tropiezo, un resbalón, porque la alfombra, hay veces que hay una transición de piso, de losa a una alfombra, la alfombra está virada y uno se tropieza, o simplemente, como dije, el piso está demasiado encerado, o está mojado, o está sucio. Es importante, primero que nada, reportar la caída al dueño, al gerente del lugar, exigir que se haga un reporte y que le den una copia de ese reporte. Obviamente, primero que todo, hay que buscar atención médica si uno está lesionado, eso es lo primero, pero es muy importante exigir el reporte inmediatamente, que se haga un reporte y que le den una copia de ese reporte. Si hay testigos, tomar la información, teléfono de esos testigos, porque esos testigos van a ser clave en su reclamación, porque esos testigos van a poder decir que en efecto se cayó uno, y esa es la razón del reporte, porque si no, uno hace un reporte y después contactas al abogado los 3 o 4 días, y el abogado contacta a esa institución, ellos van a decir, aquí nadie reportó nada, o sea, van a negar de que hubo una caída, así que hay que hacer el reporte para establecer de que en efecto hubo una caída, tomar información sobre, hay testigos, generalmente, preferiblemente testigos que no sean empleados del lugar, porque los testigos que son empleados de esa institución, establecimiento, no van a testificar en contra del lugar. Pero claro. Otros testigos independientes sí van a decir, sí, había algo derramado, este lugar siempre está sucio, y por eso que ella se cayó. Y eso va a ser clave en la reclamación. Para las personas que nos acaban de sintonizar, abogado, y le vuelvo a reiterar esta pregunta porque es tan importante y a veces no lo hacemos porque decimos, si sufrimos este tipo de accidentes,
cuánto tengo que pagar. Muchas personas de estas no tienen dinero. ¿Le puede explicar de nuevo a la teleaudiencia que nos acaba de sintonizar cuánto usted cobra por este tipo de casos? Nosotros absolutamente no cobramos nada si no logramos que nuestro cliente sea compensado por sus lesiones. Si no hay compensación para el cliente, el abogado no cobra. Y ese es el caso con nuestra oficina. Por eso es tan importante asesorarse. A veces vemos un abogado y decimos es inaccesible. No, señores, por todas estas razones aquí expuestas, es tan importante que usted se comunique inmediatamente si sufre un tipo de accidentes como este con el doctor y abogado Jorge Flores. Él está abierto los 7 días a la semana, las 24 horas por si acaso necesita en la madrugada, que él también atiende ese horario. No cobra absolutamente nada al no ser que él logre su recompensa y él siempre va a trabajar por su compensación. Abogado, quisiera tocar un tema también tan interesante. Muchas veces, bueno, actualmente manejamos y el que no maneja pues es transportado a través de automóviles. También quisiera tocar el tema hoy de accidentes automovilísticos. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué debo hacer después de un accidente automovilístico? Bueno, pues bien, como bien dijiste, ese es la mayoría de los casos que nosotros tenemos son accidentes automovilísticos porque es el modo de transportación primordial que usamos hoy en día en nuestra sociedad. Si una persona tiene un accidente automovilístico, obviamente lo primero es llamar a la policía. ¿Para qué? Para documentar el incidente, oficializarlo. Número 2, obviamente, primero que todo es atención médica. Llamar al rescate, al fire rescue, para que se le atienda y si es necesario ir al hospital. Pero esos dos son los más importantes, atención médica y un reporte policíaco. Si la persona no está tan discapacitada que es capaz de percatarse de lo que está pasando, obviamente tomar información, de nuevo, si hay testigos, tomar el nombre y el teléfono por lo menos, porque eso le va a ayudar increíblemente en esa reclamación en el futuro. Si hay una disputa de que quién se llevó la roja o quién se llevó el stop sign o el pare, es importante tener esos testigos oculares. También es importante, después que se llama a la policía, se llama al rescate y los testigos oculares, llamar a un abogado inmediatamente. ¿Por qué es tan importante llamar a un abogado? Porque hay cierta evidencia que puede desaparecer. Que quizás yo como cliente no lo sepa y usted sí puede. Hay evidencia que es primordial, es de gran importancia, que puede desaparecer con el paso de las horas o de los días. Claro. Y el abogado sabe dónde buscarla y cuándo. O sea, tan pronto ocurra, contactar a un abogado para que el abogado mande a un investigador para que tome fotos. Porque muchas veces yo también le digo al cliente, si usted puede tomarle fotos a la escena del accidente, al automóvil o los automóviles involucrados, a sí mismo, a las lesiones de uno, obviamente una imagen vale más que 1000 palabras. Y no importa cuán versado yo sea como abogado, cuán persuasivo, la realidad es que ese dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, lo fue cierto hace 2000 años y lo sigue siendo hoy en día. Así que eso va a persuadir a un jurado en el futuro. Si este caso fuese ante un jurado, esas fotos van a decir mucho. Así que es importante que se tomen fotos, que se documente, pero si la persona no puede hacerlo por sí mismo, es importante que llame a un abogado. Bueno, usted no se mueve de ahí, que venimos en breve. Estamos conversando con el abogado Jorge Flores y vamos a un corte comercial, pero regresamos. Estamos hablando de accidentes automovilísticos, que puede ser usted una de estas víctimas. Soy el abogado Jorge Flores. A través de mi carrera me he dedicado a representar a aquellos que han sufrido lesiones o incluso la muerte por culpa de otros. Si usted o un ser querido ha sido víctima de accidentes automovilísticos, muerte por negligencia médica, resbalones, tropiezos y caídas, entre otros, yo le puedo ayudar a que sea compensado monetariamente. Recuerde, la consulta es gratis y usted no paga nada si no se gana su caso.